La Armada rusa se fundó por la locura de Pedro el Grande el 30 de octubre de 1696 debido a las conquistas realizadas en el Mar de Azov contra el Imperio Otomano. Desde ese día, tanto Rusia como la Unión Soviética tienen la ilusión de tener una armada poderosa. Ya en otro momento nos burlaremos de las múltiples fallas y fracasos de esta armada, pero por ahora nos toca carcajearnos del fallido portaaviones Almirante Kuznetsov, un barco que ha sacado más humo de su chimenea que cualquier otro barco moderno. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Máquinas de Guerra. Hoy hablaremos del fracasado portaaviones ruso Almirante Kuznetsov, una basura que actualmente está totalmente incapacitada por las fallas constantes que ha tenido a niveles irrisorios. Pero antes les recordamos que den su manita arriba, comenten, compartan y si les es posible, dejen una pequeña donación para seguir creando contenido. Así que sin mayor dilación, vayamos a la nave del día de hoy. Hay que ubicar este armatoste monumental en su contexto. Por principio de cuentas, su origen no es ruso, sino soviético. Y sí, es cierto, la Unión Soviética fue solo otra forma de expansionismo y colonialismo ruso, pero si nos ponemos todavía más estrictos, es de origen ucraniano, pues fue armado en Nikolaev, en la salida al Mar Negro. Aquí es donde su historia se empieza a complicar, porque su construcción empezó en 1982 y se hizo la ceremonia de puesta de quilla al año siguiente. Se le dieron distintos nombres a lo largo de su proceso de construcción: Riga, Leonid Brezhnev, Tbilisi y finalmente Almirante Kuznetsov, en honor a uno de los pocos personajes competentes que hubo de la Armada Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Realmente no son tantos sus aportes y es necesario cuestionar su historia oficial porque puede estar llena de mentiras de propaganda roja. Retomando el hilo del barco, para 1989, con casi 3/4 partes de su construcción completada, empezó a tomar parte de operaciones con aeronaves, siendo funcional en estos momentos. Pero estamos entrando en los años convulsos de la Unión Soviética y ya saben que 1989 es el momento de mayor fiesta dentro de las fronteras de los estados del socialismo real, la cortina de acero, como decía Churchill. Los fondos, evidentemente, empezaron a escasear y para lo que quedaba de la economía soviética, esto no era una prioridad. O sea, concluir un portaaviones era algo que estaba fuera de sus necesidades, por lo que la situación de este barco quedó a la deriva. Sí, fue un chiste intencional. En 1991, con el fracaso del intento de golpe de estado contra Gorbachev y la independencia de Ucrania, la suerte de la nave fue determinada en principio por un nuevo presidente del país de origen, quien ordenó que se quedara en Sebastopol, territorio ucraniano, para decidir su suerte. Lamentablemente, el imperialismo rojo y también el ruso seguía presente y el comandante de la flota del norte de la Unión Soviética se robó con la tripulación del barco esta nave para ir hacia el Océano Ártico y quedará bajo el control de los rojos. Pero como ya se estaba colapsando este imperio, pues sería bajo el imperio ruso, de hecho. Los años siguientes acompañan el colapso ruso monetario y en consecuencia este portaaviones tiene un desarrollo paralelo a este colapso, sin dinero, sin opciones de venta al extranjero por la humillación que resultaría para la poderosa Rusia hacerlo, y con la intención de demostrar que aún eran una potencia, se lo quedaron. Aunque siendo sinceros, nunca fueron la mejor armada, mucho menos, y esto se demuestra con el Kuznetsov, porque era de menor tonelaje respecto a sus contrapartes estadounidenses. No fue sino hasta 1995 que el barco tuvo sus primeras misiones marítimas en forma para conmemorar el 300 aniversario de la Armada rusa. Ya saben, para lo que les conviene, tiene un gran legado y para lo que no, pues no pasó. El portaaviones zarpó hacia el mar Mediterráneo con aviones Su-33, Su-25 UTG y una decena de helicópteros a bordo. ¿Cuál era el objetivo además del mentado aniversario? Probar las capacidades de la nave en un ambiente que tuviera constante luz solar, porque en su base en la zona norte realmente tiene poca visibilidad durante el día. Podríamos decir que tuvo cierto éxito en su misión, pues pudo desempeñarse en la base de Tartus, Siria, donde estuvo en constante vigilancia por las aeronaves F-16 israelíes. Para 1997, en el puerto de la Flota del Norte, se le dejó inmovilizado al Kuznetsov por falta de fondos, ya que requería reparaciones profundas en algunas de sus instalaciones. Esto fue una constante hasta los 2000, porque realmente no es sencillo darle mantenimiento a una nave de este estilo. Aquí hay que recalcar algo. El portaaviones fue hecho en Ucrania y buena parte de la flota de origen soviética fue armado en astilleros de esta república,
La tradición marítima de origen tanto rusa como de la Unión Soviética proviene de esta región. Es más, por eso inicié este video mencionando el aniversario de la Armada rusa, porque sus antecedentes no tienen sustento en las zonas, digamos, tradicionalmente rusas, ya que sus puertos tienen el gran problema de congelarse en ciertos meses del año, y por eso la obsesión que tienen de conservar zonas templadas. De ahí que el hecho de que se hayan robado el almirante Kuznetsov le salió en cierto modo el tiro por la culata a Rusia, porque se han conseguido un enorme problema que no pueden dejar de lado. Y a todo esto, ¿qué medidas tiene la nave? Mide aproximadamente 300 metros de largo y 270 en su línea de flotación. Su calado llega a los 11 metros. La manga se estima en más de 70 metros y 38 en su línea de flotación. En cuanto al desplazamiento, su estándar varía de 54 a 55 mil toneladas y más de 66 mil con la carga total del barco. Obviamente tiene armamento propio, que son 6 torretas antiaéreas AK-630, 12 misiles antibuque P-700, 8 CATS de combate cercano, lanzadores antiaéreos Clean y puede albergar 18 naves Su-33, 6 MiG-29K, 4 helicópteros K-31 y 2 K-27. Su autonomía es de supuestamente 45 días, aunque con los accidentes e imperfectos a esto hay que ponerlo totalmente en duda. Alcanza una velocidad de 32 nudos, llegando a desplazarse más de 7000 kilómetros. La tripulación abarca más de 1900 marinos y oficiales, junto con los agregados del grupo aéreo y personal que se requiera para operaciones de combate. Dicho esto, si lo comparamos con un portaaviones de la clase Nimitz, simplemente palidece, pues desplazan más de 100.000 toneladas por sí solos. Y no vengamos con pretextos, porque su construcción inició en 1968. Realmente, en términos operativos, aún totalmente funcional y operacional, el Kuznetsov es una máquina de guerra bastante limitada, porque su tiempo de autonomía palidece totalmente frente a sus contrapartes que son, de hecho, casi ilimitadas por su reactor nuclear. En un sentido estratégico, podemos afirmar, con gran posibilidad de equivocarnos, de que esta nave estaba pensada para un escenario en cierto sentido regional y defensivo más que ofensivo. Primero, por su relativo corto rango de autonomía. Segundo, porque estos barcos estaban clasificados para poder transitar por los estrechos turcos de la salida al Mar Negro, reduciendo con ello su tamaño y poder ofensivo en consecuencia. Por último, solo existen 3, de los cuales 2 son de la Armada China y el Kuznetsov, que se encuentra en una situación ambigua. ¿Por qué decimos esto último? Pues porque este monstruo come dinero ha tenido constantes regresos a su base para reparaciones, aunque ha optado en diferentes ejercicios marítimos, pero siempre con el riesgo de fallos. En enero de 2009, mientras estaba anclada en Turquía, se reportó un incendio dentro del barco, causando la muerte por envenenamiento de monóxido de carbono a un marino. Luego derramó combustible mientras se abastecía en Irlanda, provocando una gran mancha contaminante en el océano. Y ya no digamos de su enorme chimenea que echa humo, lo cual es inaudito para un portaaviones hoy en día. En febrero de 2012, tras regresar de una operación en Siria y el Mediterráneo, nuestra nave perdió fuerza en su propulsión y tuvo que ser arrastrada por una nave remolcadora. Esto fue una constante durante buena parte de su vida útil. El último intento serio de proyección de fuerza fue durante las campañas de Alepo en 2016, donde tuvo que ser acompañado de nuevamente un remolcador por temor a nuevas fallas. Esta era la fe que se le tenía a la nave. Aquí se presentó un incidente donde un MiG-29K tuvo que estrellarse tras quedarse sin combustible, ya que estuvo esperando a la reparación de un cable de la plataforma de aterrizaje de nuestra nave de hoy. En diciembre mismo, un Su-33 se estrelló en el océano cuando intentó aterrizar en el portaaviones que supuestamente debía servir para eso. Se reportaron fallas de la pista, así que las operaciones ofensivas en Alepo se hicieron desde tierra. A partir del año 2017 regresó a su base en Severomorsk, de donde no ha salido realmente, sino que ha sido una crónica de eventos desafortunados que más bien parecen una tragedia digna de telenovela turca. Se han reportado incendios, hundimientos de los diques secos, colapsos de las estructuras de reparación, explosiones y a partir de 2022, incapacidad de mantenerlo adecuadamente por las sanciones por la invasión que hicieron a Ucrania. Supuestamente ya salió de los diques, pero yo no tengo una confirmación de esto al 100%, así que lo mejor será no mentir. Las planeadas actualizaciones y modernizaciones de la nave tenían como objetivo extender su vida útil por 25 años, pero dados estos desastres, no creo a título personal que llegue hasta el 2030 como se tenía contemplado en algún punto. Rusia
tiene un grave problema con este armatoste. Aunque es una reliquia de un pasado glorioso que no volverá, no pueden desprenderse de ella por diferentes motivos. El primero, por la falsa ilusión de ser una superpotencia que proyecte poder al resto del mundo. El segundo, la vanidad de su clase política que prefieren mantener las apariencias y aceptar su error. Y el último, por miedo. Porque destruirlo significa, con ello, destruir un legado de la Unión Soviética al cual se abrazan con desesperación, y deshacerse de esta nave significa admitir que durante 34 años han desperdiciado millones en el barco de manera completamente inútil. Es por ello que les planteamos estas preguntas, historiadores. ¿Cuánto valdrá por kilo? ¿Sería mejor hacerlo refugio de peces? Déjenos saber sus impresiones en los comentarios. Y esto es todo por Máquinas de Guerra. Esperamos les haya agradado. Por último, agradecemos a G. Ángel de Gante Hernández y Freso123 como miembros del canal. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen. Y sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose, con la promesa de vernos pronto en otra Máquina de Guerra.